psicóloga Siboney Pérez sobre trastornos de ansiedad. ¿Cuáles son las causas? ¿Pudiera haber un componente genético? También pudiera tratarse de un periodo quizás de nuestra vida donde estamos muy estresados. También conductas aprendidas, digamos, padres ansiosos crían niños ansiosos. Sí, hay componente, puede haber un componente hereditario que permite una predisposición justamente a tener esa respuesta de ansiedad, porque también hay que distinguir lo que es ansiedad rasgo y ansiedad estado. El ansiedad estado es producto tal vez de una crisis, de un momento circunstancial, mientras que la ansiedad estado es algo más permanente, que generalmente está asociado a un componente genético. Puede haber un mecanismo de aprendizaje desde el punto de vista también de modelaje, porque si hay padres ansiosos, eso lo está viendo también el niño y puede aprender que esas son las respuestas Claro. más adaptativas para adaptarse pues, o responder al medio ambiente. Hay factores, digamos, psicológicos también de personalidad, el ambiente que rodea. Si esta parte de consumo de sustancias, eso también puede hacer que la persona desarrolle una respuesta ansiosa producto de alteraciones incluso neurofisiológicas, neuroquímicas, producto del consumo de sustancias, ¿no? Y sí, estas circunstancias vitales que pueden suceder en un momento dado, por ejemplo, en una catástrofe masivo, eso va a desencadenar también respuestas incluso colectivas de ansiedad, respuestas colectivas de pánico. Como ocurrió en la pandemia. Como ocurrió en la pandemia, que fue como que lo máximo, incluso se llegó a la parte de pánico, porque no sabemos cómo responder ante eso y además de que hay una generalidad de respuesta, entonces se va también, porque la parte emocional se contagia, pues respondemos también por contagio emocional. Entonces hay de todo un poco, por eso hay que saber diferenciar cuando la persona, y lo recomendable es que acuda cuando sienta esto con mucha frecuencia, acuda al especialista para recibir el tratamiento más adecuado y las orientaciones que debe hacer, porque hay unos mecanismos naturales que podemos hacer para responder a la ansiedad y mejorar el estado ansioso, pero hay momentos en que la persona realmente no puede sola. Entonces ahí hay que hacer ese acompañamiento que lo permita regresar a un estado de funcionamiento en términos normales, que le permita seguir con su rutina. ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno de ansiedad y un ataque de pánico? Bueno, los trastornos de ansiedad son esta parte de los trastornos mentales, ¿no? Que ya están catalogados como trastornos mentales, entre los que cae el trastorno de pánico, que no es igual que el ataque de pánico. El ataque de pánico es un evento, un episodio repentino, súbito, que no responde necesariamente a una causa conocida y donde la persona va a manifestar ese miedo intenso de palpitaciones, de angustia. Síntomas físicos. Síntomas, sudoraciones, taquicardia, pero también desde el punto de vista psicológico como que se va a morir, ¿no? Porque muchas veces se puede confundir hasta que le está dando un infarto porque como hay una contracción en la parte respiratoria, obviamente se tranca toda esta parte y donde la taquicardia puede hacerse con mucha más frecuencia, ¿no? Esto dura aproximadamente entre unos 8 o 10 minutos, no dura mucho tiempo, solo que como la persona está con ese miedo intenso, siente un terror realmente indescriptible, piensa que esto dura muchísimo, pero realmente es muy poco. Obviamente es una respuesta de ansiedad muy intensa, porque eso es como cuando los carros se recalientan, o sea, la temperatura sube, bueno, el ataque de pánico es esa respuesta máxima. Luego, bajar ese nivel va a tardar y demorar un poco, mientras que el trastorno de pánico o los trastornos de ansiedad ya tienen, o sea, ya hay una frecuencia, ya son muy recurrentes y entonces eso es lo que nos permite también distinguir. Generalmente el ataque de ansiedad a las personas le puede ocurrir 1 o 2 veces en tiempo muy espaciado, mientras que cuando es el trastorno es algo mucho más seguido. Entonces ahí es donde nos permite también ir diferenciando el trastorno como tal y el ataque. El ataque de pánico viene acompañado de síntomas físicos que usted ya mencionó. ¿Cómo actuar? Porque realmente la persona está consciente de lo que está sintiendo. ¿Cómo actuar entonces para quizás lograr el equilibrio?
En ese momento es, digamos, no concentrarse o enfocarse tanto en la sintomatología que está sintiendo, porque eso justamente va a tener un mecanismo de retroalimentación a nivel mental que va a hacer que se agudice más la sintomatología. Okay. Generalmente uno, cuando la persona es ansiosa o ha tenido este tipo de reacciones, uno les enseña técnicas de respiración. ¿Por qué? Porque la respiración es el mecanismo que va a centrar a la persona en el aquí y el ahora y va a permitir regular esa respuesta que en un momento dado se ha perdido el control. Entonces, que la persona se concentre más bien en la respiración a modo de relajar esta musculatura, que también permita entrada de aire y salida del aire, que ayude también a regular el ritmo cardíaco, esas palpitaciones, a relajar la musculatura. Si la persona está acompañada, en ese momento también es decirle vamos a respirar, no es decirle cálmate, no, sino vamos a respirar, vamos a enfocarnos en otras cosas, que la persona desvíe la atención de la parte de la sintomatología, porque lo que hace es un mecanismo de retroalimentación y lo que va a hacer es profundizar más esa sintomatología. ¿Cualquier persona a lo largo de su vida puede llegar a sufrir un ataque de pánico? Sí, cualquiera, no estamos exentos de hacerlo, porque por distintas circunstancias, si tenemos un estrés acumulado, eso también puede llevar a que desencadene. El asunto es cuando esto se hace intenso, frecuente, persistente. Esa es una de las diferencias. Pero ansiedad todos, porque te digo, es una respuesta que nos permite incluso estar alerta frente a posibles peligros del ambiente, del entorno. El asunto es cuando ese mecanismo se desregula. Ahí sí, pero todos estamos susceptibles, ninguno escapa. Llegan preguntas a través de nuestras redes sociales y quiero compartirlas con usted. Carlota Gómez, buenos días. He escuchado que el hipotiroidismo puede estar relacionado con ataques de pánico y ansiedad. ¿Es cierto que quienes padecen de esta enfermedad tienen más probabilidades de sufrir estos ataques? ¿Cuál sería la mejor manera de manejarlos o tratarlos? Sí, hay una incidencia, lo que tiene que ver la parte del sistema nervioso, el sistema endocrino, incluso el sistema digestivo, ahora con la cuestión de la microbiota, que es el segundo cerebro, si hay alteraciones, y en este caso la parte de la tiroides puede tener unas afectaciones que pueden inducir y desregular también, no solamente la parte endocrina, sino afectar a nivel del sistema nervioso. Entonces, sí es posible. Esas son las cosas que cuando la persona va a los especialistas, primero también hay que descartar condiciones etiológicas, fisiológicas, médicas, incluso si hay una enfermedad que pueda explicar la sintomatología. Si no, entonces, bueno, acudir al especialista de la parte mental para decir, bueno, aquí vamos a este tratamiento, pero sí es posible. Pablo Marín, ¿es posible manejar los ataques sin necesidad de recurrir a tratamiento farmacéutico? Se enseña al paciente ciertas técnicas, entre ellas técnicas de relajación, la parte de escritura terapéutica, la parte de ejercicio físico como el yoga, el tai chi, que pueden ayudar. Pero si la persona, aún haciendo distintas técnicas, no lo logra, sí es recomendable que vaya al especialista, para que le diga, a veces cuando es muy intenso, sí es necesario la parte de farmacológica, porque ayuda a regular la parte neuroquímica a nivel cerebral. En otros casos, no necesariamente, o sea, hay que recurrir al medicamento, pero uno tiene que evaluar justamente la gravedad de la sintomatología. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos conversando sobre trastornos de ansiedad y ataques de pánico con la psicóloga Siboney Pérez. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos.